Cuando abrí su cuaderno por accidente no esperaba encontrarme a mí misma. No de esa manera. No con esos trazos tan íntimos, tan silenciosamente precisos. Era un retrato. Mi rostro. Mi expresión mientras tomaba café por la mañana, cuando creía que nadie me miraba. Sentí un escalofrío que no supe ubicar, no era miedo, no era culpa. Era una mezcla extraña entre rubor y vacío. Cerré el cuaderno de golpe como si esconder la imagen pudiera borrar lo que había visto. Pero ya era tarde. Algo se había movido dentro de mí. Algo que llevaba años dormido. Y lo peor es que no sabía si él lo sabía, o si lo había puesto ahí a propósito. Tal vez solo buscaba inspiración. Tal vez no sabía que con ese retrato acababa de abrir una puerta que yo llevaba años evitando. Y si la abrió sin saberlo, no fue su culpa. Pero si lo hizo sabiendo, entonces quizás yo no era la única que lo sentía. Ahora, antes de contarles cómo pasé de ese retrato al día que todo cambió, déjenme preguntarles algo. ¿Alguna vez descubrieron que alguien los miraba más de lo que parecía? ¿Y si esa mirada escondía deseos que ustedes también estaban a punto de confesar? Escríbanme desde donde están viendo esto, y cuéntenme si alguna vez sintieron que la línea entre lo correcto y lo inevitable se volvía demasiado delgada. Me cuesta poner en palabras cómo empezó todo. No fue con una conversación ni con una mirada particularmente intensa. Fue con su llegada, simplemente. El sonido de la maleta arrastrándose por el pasillo, el eco de sus pasos distintos a los de mi esposo, y la voz, más grave, más serena, anunciando ¿dónde dejo esto? Él siempre fue una presencia lejana. El hijo de mi marido de su primer matrimonio. Lo conocí de joven en visitas breves y formales, y nunca lo vi más allá de un papel familiar. Pero ahora, años después, ese mismo muchacho que alguna vez fue torpe y reservado, volvía convertido en hombre. Y esa transformación me desconcertó. Mi esposo parecía feliz de tenerlo de vuelta. Vino a terminar su libro, va a estar aquí un par de semanas. Le presté la habitación de huéspedes. Ayúdalo con lo que necesite, sí, me dijo sin darle importancia, como si yo no pudiera sentir el temblor leve en mis manos mientras servía café. Él tenía ese tipo de calma que no molesta, pero que tampoco pasa desapercibida. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso. Al principio intercambiábamos solo frases educadas. ¿Dormiste bien? ¿Quieres más café? ¿Te molesta si abro la ventana? Cosas así. Pero incluso en esa superficie de cortesía, había algo, una especie de tensión sutil. El primer día, lo encontré en el altillo, bajando una caja con libros y objetos viejos. Me ofrecía ayudar aunque no hacía falta. Él sonrió. No con ironía ni con galantería barata. Solo una sonrisa sincera, de las que no se ven todos los días. Mientras bajábamos cosas, mis dedos rozaron los suyos por accidente. Fue apenas un segundo, pero sentí como mi estómago se contraía, como si ese simple contacto hubiera alterado algo en el aire. Esa noche me costó dormir. Mi esposo roncaba a mi lado con la misma monotonía de los últimos años, pero yo tenía en la cabeza esa caja, esa sonrisa, ese toque. Me dije que estaba exagerando. Que solo era un pensamiento pasajero. Pero me levanté antes del amanecer, preparé el desayuno en silencio, y me sorprendí al elegir mi ropa con más cuidado que de costumbre. Cuando bajó a desayunar, traía una libreta entre las manos. Dijo que era un cuaderno de bocetos, que lo usaba como diario visual. Lo dejó sobre la mesa mientras servía jugo, y por algún motivo, no lo cerró del todo. Un par de hojas se asomaban. Me obligué a no mirar. Durante el almuerzo mi esposo contó anécdotas antiguas. Él sonreía, asentía, participaba poco. Yo notaba como su atención no siempre estaba en las palabras de su padre, sino en los gestos. En cómo yo sostenía el tenedor, o en cómo apartaba el cabello del rostro. ¿Lo imaginaba? Tal vez. Pero lo sentía. Por la tarde lo escuché hablar por teléfono en la terraza. Su tono era bajo, casi íntimo.
No escuché las palabras, pero sí la pausa final. Ese silencio que deja un mensaje sin responder. Después colgó y volvió a dibujar. Pasé por detrás con un té y alcancé a ver que no dibujaba paisajes ni objetos, sino rostros femeninos, con líneas suaves y ojos cerrados. ¿Puedo verlo? Pregunté casi sin querer. Claro, dijo sin sorpresa, como si ya lo hubiera anticipado. Me acercó la libreta. El primer rostro era bello, anónimo. El segundo también. El tercero era mío. No en una pose obvia. Era yo mirando por la ventana, en bata, tomando mi primer café del día. Y aunque no decía mi nombre, no cabía duda. Tragué saliva, devolví la libreta con cuidado. Tienes buen ojo. Tú también, dijo él. No supe si lo dijo como elogio o como revelación. Lo cierto es que desde ese momento empecé a verlo distinto. Esa noche me metí en la cama sin decir una palabra a mi esposo. Él me preguntó si estaba bien. Un poco cansada, respondí. Pero no era cansancio. Era otra cosa. Una especie de despertar incómodo. Como si mi cuerpo recordara que seguía siendo cuerpo. Al día siguiente lo vi en el jardín, leyendo. Me acerqué con una excusa cualquiera. Hablamos de libros. De arte. De silencios. Yo dije, a veces me pregunto cómo se ve una mujer a través de otros ojos. Él respondió sin mirarme, a veces los ojos no mienten. Solo esperan que los vean. Esa noche soñé con tinta derramándose sobre una hoja en blanco. Y con unas manos, no sabía si eran las suyas o las mías, que no se atrevían a limpiar el desastre. Pero esto apenas era el principio. La mañana siguiente empezó como cualquier otra, pero yo ya no era la misma. Me vestí sin pensar demasiado, aunque elegí con cuidado una blusa que casi nunca usaba, una de esas que dejan ver un poco más de lo que debería. No era una decisión consciente, o al menos eso quise decirme mientras la abotonaba con manos algo temblorosas. Él ya estaba en la cocina, preparando café, como si el día anterior no hubiera ocurrido nada. Pero sí había ocurrido. Aunque no se dijo en voz alta, aunque no se tocó el tema, algo se había abierto. Y no podía cerrarse así como así. Mi esposo salió temprano. Tenía una reunión en la ciudad vecina, y volvería al día siguiente. Me dio un beso rápido en la frente antes de irse, y mientras lo hacía, sentí un impulso extraño, como si algo dentro de mí gritara por atención, por presencia. Pero no dije nada. Solo asentí, sonreí y cerré la puerta tras él. Él y yo nos quedamos solos en la casa. El aire parecía distinto, como si las paredes escucharan. Nos saludamos con un simple buenos días y compartimos el desayuno en silencio. Los movimientos eran pausados, medidos, como si cualquier roce pudiera activar una alarma. Pero también había una especie de complicidad en la rutina compartida, el modo en que él me alcanzó la mantequilla sin que yo lo pidiera, o la forma en que nuestras tazas se tocaron suavemente cuando las colocamos en la mesa. Después del desayuno, él se retiró a su habitación. Yo recogí la mesa con más lentitud de la habitual. Fregué cada plato como si me concentrara en una meditación. Me obligaba a quedarme ocupada, a no pensar. Pero los pensamientos, cuando quieren, siempre encuentran el camino. Al mediodía, salí al jardín con un libro. No tenía intención de leerlo. Quería simplemente estar ahí al aire libre, bajo el sol, con el corazón golpeando en un ritmo que no reconocía como mío. Él apareció poco después con una libreta en la mano y me preguntó si podía acompañarme. Asentí. Nos sentamos en silencio durante un largo rato. Yo fingía leer. Él dibujaba. Sentía sus ojos en mí de vez en cuando. No de forma invasiva, sino como si midiera el espacio entre nosotros. Había algo meticulosamente contenido en su forma de estar. Algo que no era indiferencia, pero tampoco era deseo explícito. Y eso lo hacía aún más peligroso. ¿Puedo mostrarte algo?, preguntó finalmente rompiendo la calma. Me tendió la libreta.
En una de las páginas había un nuevo dibujo. No era mi rostro esta vez. Era mi espalda. Mi silueta de pie junto a la ventana de la sala, con la luz cayendo sobre mi cuello. Un gesto cotidiano pero capturado con tanta delicadeza que me sentí expuesta. ¿Cuándo lo hiciste?, pregunté sin saber cómo mantener la voz firme. Esta mañana, respondió simplemente. Mientras pensabas que no te miraba. No supe qué decir. Cerré la libreta con suavidad y la sostuve sobre mis piernas como si aún me quemara. No había nada ofensivo en el dibujo. Era puro honesto. Pero me conmovía de una manera que no entendía. Me miró. Yo también lo miré. Nos sostuvimos así, sin palabras, durante varios segundos que se sintieron más largos que el día entero. Me levanté. Le dije que iba a preparar algo de comer. Él no respondió, pero su mirada me siguió hasta la puerta, y pude sentir cómo ese simple gesto me recorría la espalda. En la cocina, mientras cortaba verduras, mis manos temblaban ligeramente. No sabía por qué me afectaba tanto ese dibujo. O sí lo sabía, pero me negaba a admitirlo. Cociné en silencio, con la mente en otro lugar. Cuando estuvo todo listo, lo llamé con voz neutra. Se sentó frente a mí y comimos sin mayores comentarios. Pero el silencio ya no era el mismo. Era un puente. Después del almuerzo, lavó los platos conmigo. A veces nuestras manos se rozaban al tomar los cubiertos o los vasos, y cada roce era como una chispa contenida. No hablábamos. No era necesario. Todo estaba dicho en esos gestos mínimos. Más tarde encontré su libreta sobre la mesa. Dudé. No quería invadir su privacidad. Pero la curiosidad me ganó. La abrí. Más retratos. Más detalles. Una página mostraba mis manos sosteniendo una taza. Otra, mis pies descalzos sobre el suelo. Nada era vulgar. Todo era íntimo. Y sin embargo ahí estaba yo, vista desde un ángulo que nadie más parecía notar. Volvió a entrar justo cuando yo pasaba la página. Me vio con la libreta en las manos. No se inmutó. Solo dijo: te ves distinta cuando no sabes que te están mirando. La frase me atravesó. Dejé la libreta sobre la mesa y me senté. No sabía qué decir. Él se acercó, no demasiado. Se apoyó en el marco de la puerta y me observó. ¿Por qué me dibujas?, pregunté al fin. Porque no todos los días se ve algo que se quiere recordar. Su voz no tenía doble intención. Era suave. Casi melancólica. Sentí que algo dentro de mí se quebraba lentamente, como una grieta que llevaba años formándose. Me levanté. Fui hacia él. No con decisión, sino con el impulso torpe de quien ha estado conteniéndose demasiado tiempo. Me detuve a medio paso. No sabía si debía seguir. Él no se movió. Solo me miró. Y entonces, sin más palabras, *we kissed*. Fue breve. Silencioso. Ni urgente ni torpe. Como si solo quisiéramos confirmar que todo lo que había entre nosotros no era una ilusión. Me aparté enseguida. Me giré como si el mundo pudiera recomponerse con ese simple giro. Él no intentó detenerme. Tampoco dijo nada. Subí a mi habitación y cerré la puerta con suavidad. Me senté en la cama y llevé los dedos a los labios. Aún sentía la tibieza del momento. Y el peso. No sabía qué hacer con lo que acababa de pasar. No sabía qué quería hacer. Solo sabía que la línea había sido cruzada. Y que lo había permitido. Al día siguiente todo parecía intacto. Las paredes seguían en su lugar, el reloj de la cocina marcaba la hora exacta, y el sol entraba por las mismas rendijas de siempre. Pero algo en mí se había desplazado. No era culpa, aunque lo habría esperado. Era otra cosa. Algo más sutil, más difícil de nombrar. Como si después de años de vivir en un espacio prestado, hubiese encontrado por fin una ventana abierta.
Él se comportó con una naturalidad tan pulcra que por momentos llegué a pensar que había imaginado todo. No evitaba mi presencia, pero tampoco la buscaba. Me saludó con una leve inclinación de cabeza cuando bajé a la cocina, y siguió leyendo como si nada. Yo, en cambio, sentía cada paso como si pisara hielo fino. Durante el desayuno, el silencio se extendió entre nosotros. Ni incómodo ni cálido. Era un silencio que simplemente existía, como una manta que cubría lo que ya no podía deshacerse. Intenté concentrarme en cosas simples, el sonido del cuchillo contra la tostada, el vapor del café escapando por la taza. Pero mi mente volvía una y otra vez al momento en que nuestros labios se encontraron. No por lo que fue, sino por lo que significó. No hubo promesas ni suspiros. No hubo nada de lo que uno esperaría en una escena robada. Solo un instante contenido, preciso, real. Después de recoger la mesa, me encerré en mi habitación con la excusa de ordenar el armario. Era mentira. Solo quería alejarme del mundo exterior, del juicio invisible de las cosas comunes. Me senté en la alfombra rodeada de ropa que no pensaba doblar, y me quedé ahí, con la mente girando en círculos. No sabía si él estaba pensando en mí. No sabía si lo que había ocurrido tenía algún peso para él. Y eso me angustiaba más de lo que debía. Por la tarde decidí salir al mercado. El aire fresco me haría bien, o al menos eso me dije. Caminé entre los puestos con la mirada perdida, ignorando los colores de las frutas, los gritos de los vendedores, las parejas que se reían como si el mundo no escondiera capas. Compré algunas cosas sin pensar, solo por llenar la bolsa. Al volver, antes de entrar en casa, me detuve frente a la puerta durante unos segundos. Respiré hondo. Y entré. Él estaba en la sala, sentado en el sofá con el cuaderno en las piernas. Al verme, lo cerró con tranquilidad, sin apuro. No dijo nada, y yo tampoco. Pasé de largo hacia la cocina, como si simplemente fuera un día más. Pero dentro de mí, la tensión era tan espesa que podía cortarse con una palabra. O con el silencio. Preparé café. Una costumbre que me servía para ocupar las manos y acallar los pensamientos. Mientras servía el agua, escuché sus pasos. Se acercó sin prisa. Se detuvo a un par de metros. ¿Saliste?, preguntó como si necesitara confirmar que el mundo aún giraba. Asuntos pendientes, respondí sin darle mayor importancia. Sirvió su taza. Agradeció. Y se quedó allí, de pie, como si esperara algo más. Yo me apoyé contra la encimera, evitando su mirada. No porque me diera miedo, sino porque si la encontraba, no sabría cómo sostenerla. ¿Te arrepientes?, preguntó sin dramatismo. Era una pregunta honesta. No buscaba culpables. No sé, respondí. No me lo he permitido aún. Esa noche cenamos juntos con más normalidad de la esperada. La conversación giró en torno a temas neutros, el clima, un libro que estaba leyendo, una película que pensaba ver. Nada que rozara el borde de lo que había pasado. Nada que siquiera insinuara que el día anterior habíamos cruzado un límite. Al terminar, recogí los platos y me ofrecí a lavarlos. Él insistió en ayudar. Nos movimos alrededor del fregadero como dos personas que comparten una rutina. Sin sobresaltos. Sin errores. Y sin embargo, cada pequeño contacto, cada vez que nuestras manos coincidían en el agua, cada vez que nos pasábamos un vaso, parecía cargado de algo nuevo. Algo que no podíamos negar, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Más tarde me senté en la sala con un libro entre las manos. No lo leía. Solo pasaba las páginas sin retener una palabra. Él entró, se sentó frente a mí, y abrió su libreta. Dibujaba en silencio, de forma casi meditativa. Durante un rato compartimos el espacio como si fuéramos simplemente dos habitantes de una misma casa. Pero la energía era otra. No pude resistir. Pregunté, ¿qué dibujas ahora? Lo que no se puede decir en voz alta, respondió sin levantar la vista. Me quedé en silencio.
Sentí que algo se comprimía en mi pecho, pero no era dolor. Era la sensación de estar siendo vista, no por fuera, sino por dentro. Antes de irme a dormir, pasé por el pasillo y vi que su puerta estaba entreabierta. Dudé. Pensé en acercarme. Pensé en decir algo. Pero me detuve. No era el momento. O tal vez sí lo era, pero no tenía el valor. Seguí hasta mi habitación, cerré la puerta, y me quedé en la oscuridad durante un buen rato con los ojos abiertos. Esa noche soñé con ventanas abiertas. Con hojas cayendo sobre una mesa. Con voces que no usaban palabras. Y al despertar, no supe si todo seguía igual, o si ya habíamos empezado a cambiar sin darnos cuenta. No sé qué fue lo que cambió entre esa noche y el día siguiente. Quizás nada cambió realmente y solo era yo la que lo miraba todo con una luz distinta. Desperté con la sensación de haber soñado algo importante, pero el recuerdo se me escapaba como agua entre los dedos. Me quedé unos minutos acostada, escuchando los sonidos de la casa. Todo estaba en su lugar, el crujido leve de los escalones de madera, el zumbido del refrigerador, el canto distante de un pájaro. Pero el aire se sentía más denso. Como si algo invisible pero real, flotara entre las paredes. Bajé a la cocina y él ya estaba allí. Preparaba café, como había empezado a hacer cada mañana. Esta vez sin libreta, sin dibujos, solo él y el aroma del grano recién molido. Me saludó con un gesto breve. Yo respondí de la misma manera. No había hostilidad, pero sí una tensión silenciosa que ninguno parecía querer romper. Desayunamos sin palabras. Todo se reducía a gestos mecánicos, pasar la mantequilla, verter el jugo, morder el pan. Pero cada uno de esos movimientos estaba cargado de algo que ninguno quería nombrar. Terminamos rápido. Yo llevé mi taza al fregadero, él salió al jardín con su taza aún caliente en la mano. Pensé en seguirlo, decir algo, cualquier cosa que rompiera esa distancia que, de algún modo, dolía más que la cercanía. Pero no lo hice. En lugar de eso me dirigí al cuarto de limpieza y comencé a organizar cosas sin motivo aparente. Ordenar me ayudaba a calmar la mente. O al menos a sentir que tenía control sobre algo. Mientras clasificaba frascos y sacudía polvo de estantes que nadie miraba, empecé a repasar los últimos días. Había algo en todo aquello que me parecía irreal. No porque fuera fantástico, sino porque me costaba aceptar que en tan poco tiempo, mi mundo interno se hubiera desordenado de esa manera. No era una aventura, no era una fantasía. Era algo mucho más hondo, más silencioso y por eso mismo, más peligroso. Pasado el mediodía, escuché que mi esposo me llamaba por teléfono. Su voz sonaba animada, como si estuviera disfrutando el viaje. Me contó detalles triviales, que había probado una empanada excelente, que el clima estaba mejor de lo que esperaba. Yo respondía con frases cortas, forzando una sonrisa que él no podía ver. Fingí normalidad. Colgué con una sensación agria en el pecho. La culpa no se presentaba como una acusación, sino como una pregunta sin respuesta. ¿En qué momento empecé a mirar hacia otro lado? Salí al jardín con una manta y una revista, dispuesta a no pensar. Él no estaba. Me senté en la parte más sombreada, con la vista fija en las flores que habíamos plantado meses atrás. Recordé cómo mi esposo se agachaba para acomodar la tierra, cómo me preguntaba si prefería margaritas o lavandas. Y me sorprendió que ese recuerdo me pareciera ajeno, como si perteneciera a otra mujer. O a una versión mía que ya no existía. Minutos después, lo vi aparecer. Caminaba con paso tranquilo, como si no hubiera apuro en su mundo. Llevaba su libreta bajo el brazo y una expresión neutra, difícil de leer. Se sentó a unos metros sin decir nada. Abrí la revista y fingí leer. Él comenzó a dibujar. Podía escucharlo trazar con el lápiz pausadamente. No me atrevía a mirar. Pasaron los minutos así, en un silencio compartido. Entonces, sin levantar la vista, habló. Voy a salir esta tarde. Una exposición en el centro. Asentí. ¿Quieres venir?
Tardé en responder. No por falta de ganas, sino porque no sabía si debía. ¿Qué tipo de exposición? Fotografía. Blanco y negro. Mujeres retratadas en su casa. Su respuesta me dejó sin aire por un instante. Era casi irónico. O quizás no. Quizás era una invitación honesta sin subtexto. Pero ya nada podía interpretarse con inocencia. Dije que sí. No por rebeldía, ni por desafío. Lo hice porque sentí que era necesario enfrentar lo que fuera que estuvieran haciendo entre nosotros, darle un marco, un tiempo, un espacio. Necesitaba entender. Nos preparamos sin hablar. Yo elegí un vestido sencillo, el que solía usar para ir al teatro o a algún almuerzo especial. Me puse apenas un poco de perfume, como si quisiera dejar una señal sin palabras. Al bajar, él me miró por unos segundos. No elogió. No opinó. Solo me sostuvo la mirada con una intensidad serena. Eso fue suficiente. El trayecto en auto fue breve. Hablamos de música, de autores que nos gustaban. Nada trascendental, pero cada palabra servía como puente, como hilo que nos mantenía conectados sin decir lo esencial. Llegamos al lugar justo antes del atardecer. La sala estaba semivacía, con luces tenues y un ambiente silencioso que invitaba a la introspección. Las fotografías eran bellas, sí. Pero lo que me golpeó fue otra cosa. La forma en que estaban retratadas esas mujeres. Había algo en sus miradas, en la forma en que sus cuerpos se acomodaban al entorno, que me hablaba directamente. Como si a través de esas imágenes, yo pudiera ver una parte de mí que no había reconocido aún. Él se mantuvo a mi lado sin presionar. A veces me preguntaba qué opinaba de una imagen, otras simplemente observaba en silencio. Al llegar a una fotografía en la que una mujer miraba por la ventana, él susurró. ¿Te pareces cuando estás en la cocina, con la luz entrando por la izquierda? No respondí. Mi garganta se cerró por un segundo. Seguimos caminando. De regreso el ambiente era distinto. No tenso pero sí cargado. No sabría decir si era el efecto de las imágenes o de lo que callábamos. Al llegar a casa, él apagó el motor y se quedó en silencio. Gracias por venir, dijo simplemente. Asentí. No dije nada más. Entramos. Esa noche me costó dormir. Di vueltas en la cama, repasando cada gesto, cada palabra, cada mirada. Sentía que estaba al borde de algo. No sabía si era un abismo o un umbral. Pero algo estaba por definirse. Y me aterraba no tener el control. Esa mañana amaneció con una claridad distinta, como si el sol hubiese decidido entrar con más decisión en nuestra casa, filtrándose por cada rendija, como si quisiera iluminar lo que aún estaba en sombra. Me desperté temprano, mucho antes que él. No porque tuviera algo urgente que hacer, sino porque necesitaba un momento a solas, una tregua conmigo misma. Bajé en silencio a la cocina. Preparé café sin prisa, sintiendo el aroma llenarme los pulmones como si pudiera limpiar lo que se había acumulado dentro de mí. Me senté a la mesa con una taza humeante entre las manos y dejé que el silencio me abrazara. Afuera, los árboles apenas se movían. No había viento, pero el aire tenía un peso suave, como si todo el mundo estuviera conteniendo la respiración. Él bajó una hora después, con el cabello algo desordenado y los ojos todavía adormilados. Me saludó con un buenos días que sonó más íntimo de lo habitual, aunque no dijo nada más. Se sirvió café y se sentó frente a mí. Durante unos minutos compartimos ese espacio sin necesidad de hablar. No hacía falta. Había una comprensión tácita entre nosotros, una especie de acuerdo sin palabras que flotaba en el aire. Después del desayuno, decidimos limpiar la biblioteca. Era una tarea que venía postergando desde hacía semanas. Los estantes estaban llenos de libros amontonados, papeles sueltos, y polvo acumulado que parecía conservar secretos antiguos. Comenzamos cada uno por un extremo. Yo retiraba libros, sacudía las tapas, los abría para comprobar que no tuvieran humedad.
Él hacía lo mismo en silencio, deteniéndose de vez en cuando a leer alguna frase. En uno de los estantes altos encontré un cuaderno de notas que ni siquiera recordaba haber escrito. Al abrirlo descubrí frases sueltas, pensamientos que había anotado en momentos de soledad. Sentí una punzada de vergüenza, como si hubiese invadido mi propia intimidad. Cerré el cuaderno y lo guardé de nuevo sin mostrarlo. Mientras trabajábamos, nuestras manos se cruzaban cada tanto. Un libro que pasábamos, una caja que sosteníamos entre los dos, un roce involuntario al movernos en el espacio estrecho entre estantes. Ninguno de los dos decía nada, pero era evidente que cada uno de esos momentos nos dejaba una huella. Eran detalles mínimos, sí. Pero ahí, en lo cotidiano, se estaba tejiendo algo mucho más profundo que cualquier confesión abierta. Al mediodía preparé una comida simple. Algo que pudiera hacerse rápido, sin demasiadas complicaciones. Él me ayudó a poner la mesa. Cuando nos sentamos a comer, noté que me observaba con atención. No con insistencia, sino como si quisiera memorizar los gestos más pequeños, cómo sostenía el tenedor, cómo me acomodaba el cabello detrás de la oreja, cómo apartaba la servilleta sin mirarla. Terminamos de comer en silencio. Lavamos los platos juntos, como ya se había vuelto costumbre. Y luego, sin previo aviso, me pidió que lo acompañara al altillo. Quería buscar un par de cajas con material viejo que necesitaba para sus dibujos. Asentí sin pensarlo demasiado. Subimos por la escalera estrecha, uno detrás del otro. El altillo era un espacio desordenado, lleno de objetos acumulados, muebles cubiertos con sábanas y cajas que no recordaba haber visto antes. Él buscaba algo con determinación, pero sin apuro. Yo lo observaba desde un rincón, rodeada de polvo y luz tenue que entraba por una pequeña ventana. Había algo casi irreal en ese lugar, como si estuviéramos fuera del tiempo. Encontró una caja con carpetas antiguas y se sentó en el suelo a revisarlas. Yo hice lo mismo. Empezamos a hablar de cosas sin importancia, libros leídos, ciudades visitadas, recuerdos vagos de la infancia. De pronto mencionó una historia de su madre que yo no conocía. Una anécdota simple pero dicha con un tono que me conmovió. Lo miré. Él también me miró. Y en ese cruce de miradas hubo algo más que nostalgia. A veces siento que contigo puedo hablar distinto, dijo de pronto sin levantar la voz. No supe qué responder. Me quedé en silencio, permitiéndome sentir sin necesidad de justificar. Bajamos del altillo una hora después, cada uno con una carpeta bajo el brazo. Al entrar en la sala, algo en el ambiente se había suavizado. O tal vez éramos nosotros los que habíamos cambiado. Más tarde lo vi en la terraza. Estaba dibujando. Me acerqué despacio y me senté a su lado. No pregunté qué hacía. Solo lo observé mover el lápiz sobre el papel con una concentración que me parecía casi sagrada. De pronto giró el cuaderno y me mostró el dibujo. Era una escena del altillo. Yo sentada en el suelo con una caja sobre las piernas, la luz entrando por la ventana detrás de mí. Lo miré sin saber qué decir. Él tampoco dijo nada. Solo dejó el cuaderno entre nosotros, como si necesitáramos un espacio neutral para lo que vendría después. Nos quedamos así en silencio compartiendo una imagen que ya no era solo un dibujo. Era una declaración. Una pausa. Me incliné sin pensarlo demasiado. Lo hice como quien cruza una habitación en penumbra, guiada por el instinto más que por la lógica. Nuestros rostros se encontraron en un punto medio. We kissed, Fue un gesto simple pero lleno de peso. No había música ni palabras románticas. No había guión. Solo dos personas que en medio del desorden encontraron un momento de claridad. Después del beso, no hubo explicaciones. No hubo preguntas. Solo una mirada larga y una separación suave. Nos levantamos cada uno por su lado, como si supiéramos que lo que habíamos hecho no necesitaba ser dicho. Esa noche me encerré en mi habitación y me senté frente al espejo. Me miré durante mucho tiempo. No para evaluar mi rostro, ni mis arrugas, ni mi edad.
Me miré para reconocerme. Para ver, en mis propios ojos, a la mujer que había despertado después de años de silencio. Y me sorprendió descubrir que no me juzgaba. Solo me observaba. Como él. Como en sus dibujos. Como si por fin, estuviera empezando a verme completa. Los días que siguieron a aquel beso fueron un contraste de normalidad y pequeñas rupturas. La casa parecía seguir su ritmo habitual, pero para mí y para nosotros, cada momento estaba cargado de una tensión apenas perceptible. Intentaba mantener las apariencias, fingir que nada había cambiado, pero esa fachada se hacía cada vez más difícil de sostener. Por la mañana me levantaba con la intención de empezar el día con energía, pero la cabeza me dolía de tanto pensar en lo que estaba ocurriendo. Mi esposo seguía con su rutina diaria, con sus llamadas y reuniones, completamente ajeno a la transformación silenciosa que se desarrollaba en casa. Él me miraba con una sonrisa amable, como si nada importara más que el presente compartido, pero yo sabía que algo se había quebrado. El pasillo, antes un lugar sin significado, se había convertido en un territorio delicado. Cada encuentro casual con él estaba lleno de significados implícitos, un roce accidental, una sonrisa contenida, un silencio que decía más que las palabras. Evitábamos hablar del beso como si nombrarlo pudiera desatar un huracán. Pero ninguno podía evitar la pregunta que pendía en el aire: ¿qué significaba eso? Una tarde, mientras limpiaba el polvo en la sala, encontré una hoja suelta con un dibujo. Era un boceto rápido, apenas unos trazos que formaban una silueta. Me senté y la observé con detenimiento. La figura parecía estar en movimiento, como si se preparara para dar un paso decisivo. Sentí que ese dibujo era un reflejo de lo que yo misma estaba viviendo. La indecisión, el impulso, la incertidumbre. Él apareció detrás de mí, sin hacer ruido. Me miró sosteniendo la hoja. No dijo nada, simplemente la dejó sobre la mesa y se sentó. Yo le devolví la mirada y por primera vez me atreví a preguntarle qué sentía. Él bajó la vista pensativo. Finalmente respondió con una sinceridad que me tomó por sorpresa: confusión. Pero también algo parecido a la esperanza. Las palabras resonaron en mí con fuerza. No estaba sola en este laberinto. Él también caminaba perdido, buscando un camino. Esa revelación hizo que la carga fuera un poco más ligera, aunque la responsabilidad de lo que estaba pasando seguía siendo mía. Decidí entonces que necesitaba espacio. Tomé un libro que había dejado olvidado en la estantería, y me fui a la terraza con una taza de té. El aire fresco me ayudaba a ordenar mis pensamientos. Pensaba en mi vida, en mi matrimonio, en lo que había sido y en lo que podía llegar a ser. Recordé los momentos de juventud, las ganas de ser vista, de ser deseada, y comprendí que no había cambiado tanto como pensaba. Mientras estaba allí, él se unió a mí sin invitación. Nos sentamos juntos, pero cada uno en un extremo del banco. La distancia física era un reflejo de la distancia emocional que aún debíamos recorrer. Hablamos de libros, de autores favoritos, de viajes pasados y sueños futuros. No mencionamos el beso, ni lo que significaba. Pero en cada palabra había una sinceridad contenida, un deseo de acercarse sin apresurar. Pasaron las horas y la luz del sol comenzó a teñir el cielo de tonos cálidos. En ese momento sentí una paz inesperada. No porque las cosas estuvieran claras, sino porque el simple hecho de compartir ese espacio me daba fuerzas para enfrentar lo que viniera. Al regresar a la casa, me di cuenta de que el tiempo era un aliado y un enemigo. Cada día que pasaba sin definirnos aumentaba la tensión, pero también nos daba tiempo para entender lo que queríamos y lo que estábamos dispuestos a perder. Esa noche antes de dormir, escribí en mi diario. No con la intención de ocultar mis pensamientos, sino de liberarlos. Escribí sobre el miedo, la culpa, la esperanza y la necesidad de ser auténtica. Sabía que el camino no sería fácil, pero también sabía que ya no podía ignorar lo que había despertado en mí. El día siguiente llegó con la promesa de cambios. Decidí que era momento de enfrentar mis sentimientos con valentía, de buscar respuestas en lugar de escondernos detrás del silencio. Sabía que eso podría alterar nuestra vida para siempre,
pero también sabía que era necesario para poder seguir adelante sea cual fuera el destino. Y así, con esa mezcla de temor y determinación, me preparé para lo que vendría, consciente de que nada volvería a ser igual. Aquel día comenzó con una llamada que parecía menor y terminó marcando el rumbo de todo. Mi esposo avisó que no volvería a dormir a casa, una reunión se había alargado, cenaría con colegas y prefería quedarse cerca de la oficina para madrugar al día siguiente. Su tono era práctico como siempre, agradecí la claridad porque me evitaba suposiciones. Colgué y me quedé un momento con el teléfono en la mano, observando la mesa como si fuera nueva. El silencio de la casa no era distinto, pero de pronto me pareció más nítido, como si hubiera sido limpiado a fondo. Hice tareas pequeñas para no pensar demasiado. Cambié las sábanas, ordené la despensa, pasé un trapo húmedo por la baranda de la escalera. Cada gesto tenía esa concentración artificial de quien intenta mantener a raya un pensamiento que insiste. Al abrir una caja con manteles encontré uno de hilo que casi no usábamos, lo alisé con la palma y lo tendí en la mesa del comedor. No por recibir a nadie, sino por la necesidad de que algo quedara bien puesto, impecable, aunque fuera por un rato. Por la tarde él salió a caminar. Dijo que necesitaba aire y materiales, no pregunté más. Me quedé en la cocina pelando zanahorias, oyendo la radio baja, escuchando un programa de entrevistas que no me interesaba. En la ventana, la luz bajaba de tono con lentitud. Pensé en preparar algo sencillo para ambos, y al mismo tiempo me repetí que no quería convertir la casa en un escenario. No quería fabricar intenciones. No quería empujar lo que quizá ya era inevitable. Volvió cuando el cielo era una franja intermedia entre el azul y el gris. Traía una bolsa con lápices y papeles, y un olor a calle que se mezcló con el de la sopa que hervía. «Huele bien», dijo desde la puerta. Yo asentí y le ofrecí un plato. Cenamos en la mesa del mantel de hilo con cuidado de no derramar. Hablamos de cosas concretas, los precios del mercado, un artículo que había leído sobre hábitos de sueño, la exposición de fotografías de la que todavía me quedaban imágenes en la cabeza. Él escuchaba con atención, preguntaba sin prisa, y cada respuesta construía un puente breve, firme, que nos sostenía a ambos sobre el vacío. Al terminar, lavé los platos y él secó con un paño. Nuestros brazos se cruzaron un par de veces, y en cada cruce hubo una especie de prudencia compartida, un reconocimiento mudo de que cualquier movimiento brusco haría ruido. Guardamos los cubiertos y nos quedamos parados frente a la alacena cerrada, como quien mira un horizonte. «Voy a trabajar un rato», dijo, y yo respondí que iba a leer. Cada uno tomó su lugar. Me senté en el sillón de la sala con un libro que conocía de memoria. Leí el mismo párrafo 3 veces sin absorberlo. En la mesa baja, el vaso con agua dejó un círculo de condensación. Esa pequeña marca me llamó la atención de manera desproporcionada, como si fuera la prueba material de que el tiempo estaba pasando de verdad. Desde el pasillo llegaba el rasgueo de su lápiz, su respiración a intervalos, el roce del papel al girarlo. Nada de eso era íntimo por sí mismo, lo íntimo era saber que yo estaba oyendo ese ritmo y que, de algún modo, mi propio cuerpo se acompasaba. Cerré el libro. Apagué la lámpara. La oscuridad dejó al descubierto sonidos que con luz no se notan, el crujido mínimo de una tabla, el clic distante del termostato, el rumor de una moto que pasó por la calle y se fue perdiendo. Me levanté y caminé hasta la puerta del taller improvisado donde él dibujaba. Estaba entreabierta. Lo vi inclinado sobre la mesa, sin camisa ni gestos que se prestaran a dobles lecturas, concentrado únicamente en la línea que perseguía. Toqué el marco con los nudillos para no sobresaltarlo. Levantó la vista con calma, como si supiera que yo estaría ahí tarde o temprano. No dijo nada. Tampoco yo. Entré y me quedé de pie a un costado. Sobre la mesa había hojas con estudios de manos, perfiles, sombras de objetos de la casa. En una esquina, una serie de pequeñas viñetas donde yo aparecía de espaldas, de pie frente a la ventana o agachada junto a la biblioteca, y también sentada en las escaleras con un gesto de espera que no recuerdo haber tenido. El trazo no era complaciente ni cruel, era exacto. Esa exactitud me conmovió. «¿Te molesta que me vea en tus papeles?», pregunté.
Si te molesta a ti, paro, contestó. No era un pulso de poder, era la oferta honesta de una frontera. Nos quedamos en silencio. Él apartó la silla y me ofreció sentarme. Lo hice. Me mostró 2 o 3 hojas más, esta vez no mías, sino de objetos de la cocina, el cuchillo de mango oscuro, la tetera pequeña con una abolladura, el frasco del azúcar mal etiquetado que nunca corregimos. Ver esas cosas conocidas convertidas en dibujo me ordenó la cabeza. Pensé que quizá parte de mi confusión venía de haber dejado de ver lo que tenía delante, de haber vivido demasiado tiempo con el piloto automático encendido. Él volvió a su silla y siguió delineando en silencio. Yo apoyé los antebrazos en la mesa y respiré despacio. El taller olía a grafito y a madera. Un olor limpio. Afuera, una ráfaga leve movió la cortina. Miré la hora en mi reloj. Eran casi las 11. No recordaba la última vez que había estado despierta a esa hora sin sentirme obligada por nada. Ese detalle me trajo una calma rara. En algún punto él dejó el lápiz y cruzó las manos. No sé cómo seguir, dijo mirando el borde de la mesa. Yo tampoco, respondí. No había dramatismo, solo la realidad sencilla de quienes caminan en terreno desconocido. A veces pienso que irme sería más honesto, añadió. Ese verbo irme cayó con el peso justo. No fue amenaza ni chantaje, ni una maniobra para provocarme. Fue una posibilidad que estaba sobre la mesa desde el principio. No quise pedirle que se quedara. Tampoco quise precipitar su salida. Dije lo único que podía decir sin faltar a lo que sentía: no puedo pedirte nada. Pero tampoco puedo fingir que esto no me toca. Él asintió una vez con lentitud. Durante un minuto largo se escuchó únicamente la noche. Pensé en los años de matrimonio, en la forma correcta de hacer las cosas, en la lista de decisiones que se toman por costumbre. Pensé en mí a secas, sin roles. Y de pronto supe que pasara lo que pasara después, yo no volvería a tratarme como un mueble útil. Nos levantamos casi al mismo tiempo. Apagué la luz del taller y el pasillo nos recibió con su penumbra honesta. Caminamos despacio, sin la torpeza de quien se esconde, sin la prisa de quien huye. Abrí la puerta de mi habitación y me hice a un lado. Él se detuvo en el umbral. No hubo palabras grandes. No hubo promesas. No hubo justificaciones. Sabíamos que esa decisión no arreglaba nada por sí sola y, aún así, era la decisión que esa noche nos tocaba. Pasamos la noche juntos. No hay otra frase que resista mejor lo que fue: una presencia completa sin artificios, una continuidad de respiraciones, una conversación breve donde cada palabra fue medida y necesaria, un reconocimiento asombrado de que aún era posible estar, solo estar, sin máscara y sin espectáculo. No hubo gestos que traicionaran la casa ni ruido que llamara a nadie. Hubo sobre todo un acuerdo silencioso de cuidado. Amanecí antes que el alba. La habitación tenía ese azul que solo aparece unos minutos, cuando la ciudad todavía no ha decidido el día que será. Lo escuché respirar y conté 2, 3, 4 ciclos como si quisiera guardarlos. Me senté en el borde de la cama y apoyé los pies en el suelo frío. Pensé en el mantel de hilo, en la sopa ya convertida en olla por lavar, en la llamada de la noche anterior, en la frase irme que había quedado flotando. Respiré hondo. No me arrepentí. Tampoco me embriagué de una idea falsa de libertad. Simplemente acepté que después de mucho tiempo, había tomado una decisión desde un lugar propio. Cuando se incorporó, no hubo sobresalto. Se vistió despacio, en silencio, como hacen los que no quieren desgarrar lo que acaban de construir. Me miró con una mezcla de cariño y firmeza que no olvidaré. Hoy haré lo que dije, murmuró. No pregunté si era una partida definitiva o un respiro. Supe que, del modo que fuese, tenía sentido. Lo acompañé hasta la puerta. El pasillo, el recibidor, la cerradura, todo eso era conocido y, sin embargo, parecía nuevo. Abrió. La mañana entró con un aire fresco que me despejó los ojos. Nos quedamos en el marco unos segundos que fueron exactos, ni más ni menos.
No hubo abrazo largo ni palabras para la historia. Solo un gesto pequeño de la cabeza, una despedida sin drama. Cerré despacio. Me quedé apoyada contra la puerta, oyendo mis propios latidos hasta que se calmaron. Fui a la cocina. Levanté el mantel de hilo para sacudirlo en el patio y vi la marca de un vaso, la huella tenue de la noche. No la limpié de inmediato. La dejé un momento como se deja una nota para no olvidar. Puse agua a calentar. El hervidor retrató su sonido de siempre, pero yo lo escuché como si fuera la primera vez. Preparé café y lo llevé a la mesa. Me senté. En el respaldo de la silla de enfrente colgaba su chaqueta ligera. La doblé con cuidado y la dejé sobre el respaldo de nuevo. No era un trofeo ni un talismán. Era un dato real, había estado ahí. Miré por la ventana. El día empezaba a nacer del todo. En algún punto de la ciudad, mi esposo estaría abriendo los ojos en un cuarto ajeno, revisando el correo, pensando en su agenda. En algún otro punto él caminaría hacia la estación con su bolsa de materiales, quizás sin mirar atrás. Y yo en esta mesa con este café, con esta marca en el mantel, con este cuerpo que recuerda, empezaba a entender que la pregunta no era qué habíamos hecho, sino qué haría yo con lo que sabía ahora de mí. Cuando terminé el café, lavé la taza. Limpié la marca del mantel, lo doblé y lo guardé. Abrí las ventanas para que entrara el aire. La casa respiró conmigo. No supe si lo que venía sería más fácil o más difícil, pero por primera vez en mucho tiempo me sentí capaz de asumirlo. No como heroína ni como víctima, sino como una mujer que al fin, había dejado de hablarse en susurros. El día después de su partida comenzó con una extraña ligereza, como si el aire en la casa hubiera cambiado de densidad. No era alivio, tampoco tristeza pura, era la sensación de que un capítulo había cerrado sin que yo tuviera del todo claro cuál era la historia. Me levanté temprano, antes de que el sol entrara con fuerza por las ventanas, y abrí todas las cortinas. El cielo tenía un tono limpio, casi transparente, y la luz bañaba las paredes con una claridad que me obligaba a mirar todo con más atención. En la cocina, el silencio era diferente al de los días anteriores. No estaba su taza en el fregadero ni sus materiales esparcidos en la mesa. Me preparé un café y lo llevé al comedor. El mantel de hilo, ya lavado y doblado, descansaba en un estante. Decidí dejar la mesa desnuda, como si quisiera permitirle respirar. Cada sorbo del café era una forma de recordarme que la rutina seguía ahí, aunque las piezas se hubieran movido. A media mañana, el teléfono sonó. Era mi esposo, avisando que su reunión se prolongaría y que regresaría más tarde de lo previsto. Su voz sonaba normal, llena de los detalles de su día, y yo respondí con frases cortas, cuidando que no hubiera grietas por donde se colaran preguntas. Al colgar, me quedé mirando el aparato preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esa fachada de normalidad. No era miedo a que descubriera algo concreto, era la certeza de que mi forma de mirarlo había cambiado para siempre. Decidí salir a caminar para no quedarme atrapada en la casa. El aire fresco y el sonido de mis pasos sobre la acera me ayudaron a ordenar los pensamientos. Pasé por la plaza donde a veces íbamos los tres y noté que los bancos tenían un brillo distinto bajo el sol. Vi a una pareja mayor compartiendo un termo de mate y pensé en la duración de ciertos vínculos, en cómo algunos sobreviven a todo y otros se deshacen con un gesto inadvertido. De regreso encontré sobre la mesa de la entrada un sobre sin remitente. Dentro había una pequeña libreta de tapas negras. La reconocí enseguida, era de él. No contenía palabras, solo dibujos. En la primera página un retrato mío, no frontal, sino de perfil, con la cabeza inclinada como si leyera algo. Luego páginas de objetos de la casa, esquinas de habitaciones, y finalmente un último dibujo, la fachada vista desde la calle, con la luz de la tarde cayendo sobre la puerta. Cerré la libreta y la sostuve un momento como si su peso pudiera decirme más de lo que mostraban las imágenes. Guardé la libreta en un cajón del aparador, no por esconderla, sino para que no estuviera expuesta a miradas que no le correspondían. Me sorprendió darme cuenta de que no sentía urgencia por volver a verla, lo que me importaba era saber que estaba ahí como testimonio de un tiempo concreto que ya no volvería.
La tarde transcurrió lenta. Leí sin mucha concentración, preparé una comida sencilla, y me detuve varias veces en medio de una tarea para quedarme quieta, escuchando la casa. Descubrí sonidos que antes no registraba, el crujido de una viga con el calor, el zumbido del refrigerador al encenderse, el golpe leve de una puerta mal cerrada por la corriente de aire. Todo eso componía una música propia, que ahora se sentía más fuerte porque había menos voces para cubrirla. Al caer la noche, la soledad se hizo más evidente. Puse la radio no para escucharla, sino para que llenara el espacio. Mi esposo llegó cerca de las 9. Traía el cansancio en el rostro y una carpeta bajo el brazo. Habló de su día, de los proyectos en los que estaba trabajando, y yo lo escuché con atención genuina, aunque mi mente iba y venía entre sus palabras y las imágenes de la libreta. Cenamos sin sobresaltos, y luego él se encerró en el despacho a revisar papeles. Me quedé en la sala, con una manta sobre las piernas, observando el parpadeo de una lámpara del otro lado de la calle. Pensé en cómo la vida se compone de repeticiones, pero que a veces un solo acontecimiento basta para alterar el sentido de cada gesto rutinario. No me sentía culpable en el sentido habitual, lo que sentía era una mezcla de responsabilidad y lucidez. Sabía que había cruzado un límite, aunque ese límite no fuera visible para los demás. Antes de ir a dormir, abrí el cajón donde estaba la libreta y la saqué. La sostuve en las manos sin abrirla, como si fuera un objeto frágil que podía deshacerse con un mal movimiento. La devolví a su lugar y cerré con cuidado. Apagué todas las luces y subí las escaleras. En la cama, escuché el sonido de las teclas del ordenador en el despacho y pensé en la distancia que de algún modo siempre había existido entre mi esposo y yo. No era una distancia hostil, era más bien el espacio que habíamos aceptado como parte de nuestro acuerdo silencioso. Esa noche entendí que yo había comenzado a cuestionar ese acuerdo, no para romperlo de manera abrupta, sino porque necesitaba mirarlo con nuevos ojos. Me dormí tarde con la sensación de que el día había sido un puente entre lo que fue y lo que estaba por venir. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que el silencio de la casa no era una carga, sino una oportunidad para escucharme a mí misma sin interferencias. La llegada de las fiestas marcó un punto de inflexión inesperado. Aunque el calendario seguía su curso, en el aire se percibía una especie de tensión que no existía en años anteriores. No era algo que pudiera señalarse con claridad, sino más bien una atmósfera sutil que hacía que cada gesto tuviera un peso diferente. Mi esposo propuso organizar una cena especial para nosotros y algunos amigos cercanos. La idea parecía sencilla, una forma de recuperar la normalidad, de reafirmar lazos que con el tiempo se habían debilitado sin romperse del todo. Acepté aunque en mi interior sabía que no era tan fácil volver atrás. Había cosas que una vez vistas, no podían olvidarse. Pasé varios días preparando la casa. Ordené cada habitación, limpié a fondo, planché manteles y arreglé flores frescas. Me aseguré de que cada rincón transmitiera calidez, invitara a la conversación y al descanso. Al hacerlo sentí una mezcla de nostalgia y resistencia. Nostalgia por lo que habíamos sido y por los años compartidos, resistencia ante la idea de que esas memorias pudieran ocultar lo que ahora sabía y sentía. El día de la cena, todo parecía perfecto. La mesa lucía impecable, las luces bajadas creaban un ambiente acogedor y la música suave flotaba en el aire. Los invitados llegaron a tiempo, la conversación fluyó con naturalidad y las risas llenaron la sala. Sin embargo, yo sentía que estaba allí como una espectadora, como si observara una película en la que ya no era la protagonista. Mi esposo parecía satisfecho, orgulloso incluso, de haber logrado reunir a esas personas en un momento que para él representaba continuidad. Pero yo estaba consciente de que bajo esa superficie, la realidad era mucho más compleja. Había miradas cruzadas que no pertenecían a la escena, pensamientos que vagaban lejos, silencios que decían más que cualquier palabra. En un momento durante la cena, uno de los amigos mencionó una exposición de arte a la que había asistido recientemente. Habló de una serie de retratos que capturaban la esencia de la vida cotidiana, de la belleza en los detalles más simples. Mi mente volvió inmediatamente a la libreta con sus dibujos, a las imágenes que mostraban mi vida, mi casa, mis gestos.
Sentí un escalofrío que intenté disimular con una sonrisa. Al terminar la velada, mientras los invitados se despedían, mi esposo me tomó del brazo con una suavidad que me sorprendió. No era un gesto habitual en él, sino una expresión de afecto que parecía querer cerrar un capítulo o sellar un pacto tácito. Me miró a los ojos y dijo, «Gracias por estar». No respondí con palabras, solo asentí sintiendo que esas palabras cargaban más significado del que podía admitir. Después de que todos se hubieran ido, me quedé sola en la casa. Apagué las luces del comedor y me dirigí a la sala, donde me senté en el sillón con una copa de vino que había quedado en la mesa. Miré hacia la ventana, observando las luces distantes de la ciudad y dejando que los pensamientos fluyeran sin resistencia. Recordé la noche que habíamos pasado juntos, la forma en que nuestras respiraciones se habían sincronizado sin necesidad de palabras, la simpleza y la complejidad de ese momento. Me pregunté qué camino tomaría mi vida a partir de entonces, qué decisiones me esperaban y si tendría la fuerza para enfrentarlas con honestidad. La casa silenciosa y oscura parecía contener todos esos pensamientos y esperanzas. Me sentí parte de un proceso que no podía controlar, pero que debía atravesar. Sabía que aunque la rutina continuara, nada volvería a ser igual. Esa noche antes de dormir, escribí en mi diario con la calma de quien acepta que la vida es un flujo constante de cambios y que el valor está en permitirles ser, sin aferrarse a lo que fue ni temer a lo que será. Cerré el cuaderno y apagué la luz, dejando que la oscuridad me envolviera con la promesa de un nuevo amanecer. El silencio de la casa esa mañana se sentía diferente, más pesado y a la vez liberador. Al despertar, la sensación de ausencia era palpable, no solo por la falta de su presencia física, sino por el espacio emocional que había quedado entre nosotros. La rutina que antes parecía inmutable ahora mostraba fisuras, y cada pequeño gesto, cada rincón del hogar parecía recordarme lo que habíamos compartido y lo que ya no volvería. Decidí salir temprano, caminar sin rumbo por el barrio que tanto conocíamos pero que a la vez parecía nuevo con la luz del día. La brisa fresca acariciaba mi rostro mientras mis pasos marcaban un ritmo que no había sentido en mucho tiempo. Observé las casas, las flores en los jardines, los coches estacionados, todo tan familiar y al mismo tiempo distante. Pensé en cómo las cosas cambian sutilmente, como el agua que desgasta la piedra sin hacer ruido. En la plaza los niños jugaban bajo la vigilancia de sus padres. Vi a una mujer mayor sentada en un banco, leyendo un libro con atención. Me recordé a mí misma años atrás con menos años, menos historias, menos cicatrices invisibles. Sentí una mezcla de nostalgia y gratitud por el camino recorrido, por los momentos felices y los difíciles que me habían moldeado. Volví a casa y me dediqué a organizar algunos papeles antiguos que había encontrado en un cajón. Entre ellos descubrí cartas que mi esposo y yo nos habíamos escrito en nuestros primeros años juntos. Palabras llenas de promesas y sueños, ahora lejanas, casi como si pertenecieran a otra vida. Me detuve en una con tinta azul desvaída, y la leí en voz baja. Su caligrafía era firme, llena de esperanza. Sentí que aquella mujer que escribió esas líneas aún existía dentro de mí, aunque estuviera dormida. Mientras ordenaba, pensé en mi relación con mi esposo. No era perfecta, pero tampoco era mala. Habíamos construido una vida juntos basada en el respeto y la comprensión, aunque la pasión y la espontaneidad hubieran quedado relegadas al pasado. Era una relación segura, predecible, pero que ahora se sentía insuficiente. Me pregunté si esa seguridad valía la pena cuando el alma ansiaba más. Durante la tarde me dediqué a leer un libro que había comprado hace tiempo pero que no había logrado empezar. Esta vez las palabras parecían hablar directamente a mi situación, explorando temas de identidad, cambio y renovación. Encontré consuelo en la idea de que la vida está hecha de ciclos y que cada etapa trae consigo la oportunidad de reinventarse. La noche llegó y con ella, una sensación de calma inesperada. Preparé una cena sencilla y me senté a comer sola, sin prisas, disfrutando del silencio y de la posibilidad de escuchar mis propios pensamientos. Pensé en él, en lo que habíamos compartido, en lo que habíamos dejado atrás y en lo que podía venir. No sentí culpa ni arrepentimiento, sino una aceptación profunda de que la vida no es lineal y que a veces, para encontrarse, es necesario perderse un poco.
Antes de acostarme escribí en mi diario. No para lamentarme, sino para expresar la claridad que comenzaba a florecer dentro de mí. Sabía que el camino por delante sería incierto y que las decisiones que tomara afectarían no solo mi vida, sino la de quienes me rodeaban. Pero también sabía que era hora de vivir con autenticidad, sin máscaras ni miedo. Apagué la luz y me quedé mirando el techo. En la quietud encontré una nueva fuerza, un compromiso silencioso conmigo misma para enfrentar lo que fuera necesario. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba dispuesta a recorrerlo paso a paso, con la certeza de que cada elección, por difícil que fuera, era parte de mi historia. La casa respiraba conmigo, y en ese respirar conjunto, encontré una inesperada compañía.